La clase es primera, cómo predicar. Padre, gracias te damos en este día por la bendición de estar juntos, poder compartir la enseñanza de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos hables, te pedimos que nos instruyas, nos enseñes y nos des la oportunidad de poder recibir tu palabra, aprenderla y poder ver, Señor, el resultado de tantas bendiciones que tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues continuamos con la Academia de Obreros. Hoy vamos a hablar sobre cómo predicar. Les dije que vamos a hablar sobre cómo predicar porque todos en algún momento van a predicar, ¿sí? De hecho, cada vez que cuando estén a cargo de sus grupos de amistad, cada semana o cada 15 días, por lo menos van a estar enseñando, predicando la palabra de Dios. ¿Okay? Así que, si vamos con la lección, ahí en el manual, vamos a ir siguiendo la enseñanza. Dice, todo obrero debe aprender a predicar en el contexto de la visión, es decir, en grupo, en casa. Jesús también predicó en las casas. Ahora, si hay algunos de ustedes que salen tan buenos para predicar en las casas, entonces van a poder predicar también en la iglesia, ¿verdad? Y entre más predicadores tengamos, mejor, ¿verdad? Dice, en Lucas 19, 1 al 10, se narra la historia de Zaqueo, jefe de los publicanos, a quien Jesús escogió para posar en su casa. Esto causó murmuración entre la gente, pero Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Zaqueo fue salvo ese día. Entonces sabemos que Jesús visitaba los hogares. Él predicaba a las multitudes, tenía una audiencia muy grande, pero también tenía grupos pequeños, ¿sí? Él iba a los grupos en los hogares. Aquí vemos otro ejemplo en Marcos 2, del 13 al 17, habla cómo Jesús predicó en la casa de Leví o Mateo, el recaudador de impuestos. Ahora, en esa casa dice que había 3 tipos de personas. Una, Jesús, que es el líder, ¿verdad? Los otros son los discípulos, que son los integrantes, los creyentes que están en la casa. Y luego el tercer grupo son los publicanos y pecadores, que son los invitados. Obviamente, pues si tú invitas a una persona nueva, no vas a decir, bienvenidos sean todos ustedes pecadores. Les damos la bienvenida a los pecadores, pueden sentarse aquí en la primera fila. No vas a decir algo así, ¿verdad? Pero tú sabes que hay gente que no tiene una relación con Dios todavía. Y esa es la gente que nosotros queremos invitar más, ¿sí? Ahora, dice, la semilla que siembres es la mejor que puede existir. Pero si no transmites el mensaje como debe ser, es posible que esta semilla no llegue a tierra fértil. Por esta razón, hay 5 principios de esta lección. 5 principios. Cuida el mensaje. Tenemos que cuidar el mensaje, ahorita lo vamos a ver. Número 2, cuida la forma de transmitirlo. Hay una manera correcta de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios o el mensaje que compartimos son buenas noticias. Es el evangelio, buenas noticias. Muchas veces pareciera que el mensaje que se dan en algunas personas pareciera que son como malas noticias, ¿no? Y que lastiman y ofenden a las personas. Número 3 dice, predica en santidad. Y número 4, predica acompañado de señales, maravillas y milagros. Dice la Biblia que los milagros y las señales seguían la palabra. Entonces, si nosotros tenemos un mensaje basado en las buenas nuevas, el mensaje de Jesús va acompañado de sanidades, de milagros y de señales. Y número 5, presenta a Jesús como Señor y Salvador. Muy bien, entonces vamos a ver la primera parte de cómo debemos predicar. Lo primero dice, cuida el mensaje. Procura que dicho mensaje no sea religioso, ¿sí? Recuerda que les estás predicando a personas que no conocen a Jesús. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un mensaje religioso? Dependiendo de nuestro contexto, ¿verdad? Nosotros, mi esposa y yo, crecimos en iglesias
con un lenguaje muy religioso. ¿Sí? Y todavía me encuentro algunos hermanos, algunos pastores que tienen ese lenguaje religioso. Y conocí a una persona, no voy a decir su nombre, además ni la conocen, ¿sí? Pero en una estación de radio, hablando, ¿sí?, como locutor, su mensaje sonaba más o menos así. Buenas noches, amén, Dios les bendiga, gloria al Señor. Estamos muy contentos, gloria al Señor, porque nos están escuchando. Aleluya, gloria a Dios. O sea, en una estación de radio no puedes hablar así. En ningún lugar puedes hablar así. ¿Sí? Entonces, muchas le llamamos eso muletillas. Muletillas, o sea, no es normal. O sea, tú oyes platicar a una persona y como que tú no platicas con una persona así. ¿Cómo está, hermano? Gloria a Dios. ¿Sí? Amén, aleluya, santo. ¿Sí? O sea, no es que esté criticándolos, pero si ellos me hablan así, si son mis hermanos, yo los acepto porque son mis hermanos. Pero la gente nueva no entiende eso. Dice, estos ya se les botó un tornillo, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar de no usar un lenguaje religioso o un mensaje de condenación, ¿verdad? Si tú invitas gente nueva a tu grupo, se supone que ellos todavía no tienen una relación con Dios. Imagínate que llega una persona con arete, un hombre con arete, ¿no? O con un tatuaje. Tú no vas a escoger un mensaje sobre que los tatuajes no son de Dios, ¿verdad? O que los aretes no son de Dios en los hombres. ¿Me explico? Entonces, muchos de esos contextos religiosos, lo único que hacen es ahuyentar a la gente para que no reciban la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice la gente, estos están raros, están medios loquitos, algo les falla, ¿sí? Ahora en Juan 4, 1 al 19 leemos cómo Jesús se le acercó a la samaritana de una forma no religiosa. ¿Qué le dijo Jesús? Dame de beber, ¿se acuerdan? Llamó su atención al pedirle de beber. Hizo una introducción. No permitió que se desviara del tema. La confrontó y la guió a la conversión. Sí, Jesús le dio una palabra de conocimiento. Pero ¿se dan cuenta que Jesús no la condenó? Jesús no la condenó. Cuando Jesús le dice, ve y tráeme a tu marido y platicamos. Y ella dijo, no tengo marido. Claro, no tengo marido. Dijo Jesús, pues mira, has tenido 5 maridos y con el que vives no es tu marido. No le dijo inmunda pecadora. No, le dijo la verdad, pero no la condenó. Entonces, ella no se sintió ofendida, aunque sí descubierta, pero también recibió la aceptación de Jesús, ¿sí? Entonces, el hecho de que, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios y dejar que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en el corazón de la persona, ¿sí? Ahora, seguimos adelante. Dice, Jesús primero le habló de la necesidad de ella y luego de su pecado. Jesús siempre trató bien a las personas porque cada una de ellas le costó su propia vida, amó a todos. Ahora, el mensaje, toma en cuenta, esto es parte del mensaje. Primero, cuida de enseñar la palabra de nuestro Señor de una forma sana. Vamos a leer algunos de estos versículos. 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a ver el versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces tenemos que cuidar que nuestra doctrina o nuestro mensaje esté alineado con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, enseña aquello que has aprendido de tus líderes y encarga a otros que enseñen lo mismo. Según de Timoteo
2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto quiere decir que nosotros en los grupos de amistad se te da, a los líderes se les da una enseñanza, se les da un bosquejo, ¿sí? Su pastor prepara los bosquejos que se les dan a los líderes. Los líderes de los grupos estudian el bosquejo, estudian el mensaje y lo predican, le ponen su sabor, le ponen las cosas que ellos quieran, ¿verdad? Pero predican el mensaje que se les da. Entonces un líder de grupo no puede decir, bueno, ¿saben qué? Esta serie no me gusta, esta serie, estos libritos nuevos que nos mandó el pastor no me gustan, así que yo voy a darles lo que yo crea que sea conveniente. No es así porque hay un orden, ¿verdad? Hay un orden. Entonces, enseña aquello que has aprendido de tus líderes y encarga a otros que enseñen lo mismo. Siguiente punto dice, no debes prestar atención a temas necios que acarrean disputas, ni a fábulas, ni interminables genealogías. Una vez más, 1 Timoteo, ahí 1, 3 y 4, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, cheque ese dato, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Se refiere a cuestiones que crean controversia, ¿sí? Cosas que crean controversia, temas que no tienen nada que ver con la edificación del pueblo de Dios. Hay algunas enseñanzas, algunas doctrinas que lo único que crean es conflicto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar con una persona y tengo amigos que son sabáticos, por ejemplo, tengo amigos que son sabáticos, ellos se reúnen el sábado, no comen carne de puerco, no toman Coca-Cola, no toman café, ok, está bien, pues son mis amigos, son mis hermanos en Cristo, tienen diferentes costumbres. Entonces, si yo voy si ellos me invitan a predicar, yo no les voy a decir, no les voy a predicar, comamos carne de puerco porque dice la palabra. No, el sábado, eso. No me voy a meter en esos problemas. Entonces voy a buscar las cosas que nos edifiquen a todos. Si yo hablo de la fe, si hablo de la esperanza, si hablo del amor, si hablo de cómo vencer las tribulaciones, cómo vencer en las pruebas, eso nos bendice a todos, ¿verdad? No me voy a meter en discusiones, engancharme en una discusión donde vamos a salir disgustados, enojados, peleados. Dejemos eso a un lado y seamos maduros y hablemos de cosas que nos edifiquen, ¿ok? No que crean disputas. Debemos evitar, siguiente punto, enseñar diferente doctrina a la que has aprendido. Bueno, eso lo vimos también aquí en 1 Timoteo. Y luego el siguiente punto dice, evita ser contencioso y no causes divisiones, sino procura ser amable, sufrido y manso. Digan conmigo, amable, sufrido y manso. Ok, vamos a leerlo, 2 Timoteo 2:23. 2 Timoteo 2:23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Ok? El detalle es no crear contiendas, pleitos. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Diga conmigo, amable para con todos. ¿Ok? Tenemos que tener una forma de tratar a la gente con amabilidad, ¿sí? Con cariño, con respeto. Y dice, amable para con todos, apto para enseñar, que sepa enseñar la palabra, y lo dice sufrido. ¿Qué es eso sufrido? Quiere decir que no se ofenda fácilmente. Que no se ofenda fácilmente. ¿Saben que a veces la gente ofende a los pastores? Uno puede decir, ¿cómo alguien puede ofender a un pastor? Oh, sí. Y hacen muchas groserías. ¿Sí? Pero si una persona es delicado y no sabe soportar
las ofensas, no va a durar mucho en el ministerio. ¿Sí? Por ejemplo, unas de las personas que más sufren en el ministerio son las esposas de los pastores. ¿Sí? Y vimos, hay un grupo en Facebook de esposas de pastores y mi esposa pertenece a ese grupo. Todas están bien locas. No es cierto. No es cierto. Y una de ellas que tiene 20 y tantos años junto con su esposo en el ministerio dice: ¿acaso algún día tendré la piel lo suficientemente dura para ser esposa de pastor? ¿Sí? Porque se sufre a veces ofensas. Pero dice aquí que el siervo de Dios tiene que ser sufrido. Aguante. Quédese callado. No ande llorando. ¿Sí? Tiene que tener paciencia. Luego dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Con qué dice? Mansedumbre. Con humildad. ¿Sí? Con humildad. Corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, evitar ser contencioso, no causar divisiones, sino procurar ser amable, sufrido y manso, humilde. Luego el siguiente punto dice que no sea pendenciero al momento de transmitirlo, sino, dice, preséntate como una persona aprobada por Dios. Segunda de Timoteo 14 al 17, segunda de Timoteo 2, 14 al 17, también vamos a leer este. Dice: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Imagínate, en un grupo de amistad, los creyentes peleándose en un punto doctrinal, discutiendo en un punto doctrinal, mientras los nuevos están observando la pelea de los cristianos, porque no se pueden poner de acuerdo. ¿Tú crees que ese nuevo va a querer regresar a ese grupo? No va a regresar. No va a regresar. Ok, luego, ¿dónde me quedé? Procura, dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra dice que es la espada. Entonces debemos ser diestros en la espada, en la palabra, que sabemos usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Dice: más evita profanas y vanas palabrerías que contradicen más y más a la, que conducirán, dice, más y más a la piedad, y su palabra carcomerá, dice, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y esos dos, Himeneo y Fileto, Pablo los exhibió en ese momento, ¿sí? Porque esas conductas no son de siervos de Dios. Muy bien, ahora, cuida la forma de transmitirlo. Es importante el mensaje, por eso dice cuida el mensaje y luego dice cuida la forma de transmitirlo. Utiliza un lenguaje sencillo que todos puedan entender. Ahora, si tú eres una persona muy educada, tienes un vocabulario muy amplio, muy extenso, pero tu audiencia es una audiencia que tiene un lenguaje limitado, no tiene la suficiente educación, entonces tú tienes que bajarte al nivel de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Tal como Jesús lo hacía, ilustra el mensaje con testimonios, anécdotas o ejemplos que ayuden al oyente a recibir la palabra de Dios. Jesús usó ilustraciones tales como las aves del cielo, las flores del campo, etc. Un mensaje debe tener siempre ilustraciones. Un mensaje siempre debe tener testimonios. Siempre debe haber ejemplos. Las ilustraciones, las historias, los testimonios que oímos en un mensaje nos ayudan a entender. Me decían cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, nos decía que las ilustraciones son las ventanas del sermón. ¿Sí? Las ilustraciones son las ventanas del sermón, porque arrojan luz. Entonces, la gente asocia la ilustración con el principio bíblico. Y lo vemos que Jesús lo usó. Él usó parábolas para ilustrar principios eternos, principios del reino de Dios con cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Ahora dice el siguiente: apóyate en frases que te ayuden a explicar la idea que debes transmitir. Por eso muchas veces les pido que repitan cierta frase para que se reafirme este principio, una verdad.
A veces las frases sencillas tienen mayor relevancia y son más fáciles de recordar. Dice, ten cuidado con declaraciones o calificativos que utilices al definir la vida de las personas para que ninguno salga condenado, herido u ofendido. Esto es tan importante. Como les decía hace rato, tú no vas a decir, pues bienvenidos sean ustedes pecadores, bienvenidos, siéntense. Pues no vas a decir eso. No vas a decir en un sermón, pues los homosexuales y hacer una connotación racial de las personas. O sea, todas esas cosas tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque la gente es sensible. Y si la gente es nueva, no tiene una relación con el Señor, se puede sentir ofendido, puede sentirse lastimado, ofendido. ¿Ok? Dice, habla con gracia. Dice, la Biblia dice que sazonemos nuestras palabras con sal para dar edificación al oyente. Hablar con gracia, hablar con carisma, con alegría, compartir el mensaje con alegría, compartir el mensaje de una manera que la gente se sienta bienvenida, aceptada, ¿sí? No acusada, no condenada. Dice, no leas ningún bosquejo. Bueno, yo aquí estoy leyendo la clase, ¿verdad? Pero dice, pues esto da la impresión de dar un discurso. Si tú vas a predicar, pues debes tener tus notas, debes tener tu bosquejo, ¿verdad? Tenerlo ahí a la mano, pero no puedes agarrarlo y ponerte a leer. Leerlo todo. Puedes leer una parte, pero si tú solamente te pones a leer y a leer y a leer, vas a perder a la gente. Esa gente se va a aburrir, ¿sí? Entonces hay que estudiarlo. Estudia con anterioridad el bosquejo y prepárate en oración para que Dios te use. Siguiente punto dice, no es necesario que grites. Amén, aleluya. ¿Sí? No hay necesidad de gritar. A veces la gente piensa cuando le gritan a veces la gente piensa, soy tan ignorante que me tienen que gritar. ¿Sí? O las personas podrían ofenderse porque parece que piensas que no te comprende. Y luego Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces tenemos que ser amables, gentiles y todo lo que hemos visto respecto a la forma de transmitir el mensaje. ¿Okay? Hay una frase que a veces se utiliza mucho decir, sí me entendieron, ¿verdad? Me entendieron. Okay. Y no es de que me entendieron, es me di a entender. Sí. Me di a entender. ¿Me expliqué? No es, ¿me entendieron? Sí. Entonces se trata de, cuando tú dices me di a entender, o sea, me di a entender o me expliqué bien, o sea, tú estás como diciendo, a lo mejor no he sabido presentar o desmenuzar el mensaje de una manera que lo puedan entender. Entonces, a lo mejor lo puedo presentar de otra forma para que sea más fácil de entender. Okay. Siguiente punto dice, predica en santidad. En 1 Timoteo 4:16 aconseja, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Vive, dice, lo que hablas. Cuando vives lo que hablas, tienes autoridad. Tienes autoridad y la gente se da cuenta de que tú tienes autoridad en el tema que estás hablando. Cuando tú no vives lo que predicas, no puedes pararte con esa misma autoridad, ¿sí? Entonces, dice, pues de esta manera darás testimonio de que el Espíritu Santo habla en ti y la palabra que hablas, dice, es inspirada por Él. Entonces, es importante que obviamente hay áreas todavía en nuestras vidas que necesitan ser refinadas, perfeccionadas, ¿sí? Pero debemos estar lo más cerca posible del Señor, ¿verdad? Entonces, todos estamos en un proceso, no somos perfectos todavía, pero sí tenemos un corazón correcto delante de Dios y queremos hacer su voluntad, ¿sí?
Entonces, tenemos que mantener nuestro corazón puro. Cosas que contaminan nuestro corazón pueden ser rencores, resentimientos, situaciones de inmoralidad, ¿sí? Eso nos vacía espiritualmente, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar esos aspectos en nuestras vidas para poder predicar con poder. Para poder predicar con poder tenemos que tener una vida en santidad. ¿Ok? Dice, predica acompañado de señales, maravillas y milagros. En Marcos 16, 17 al 18 Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora aquí vemos que a Jesús siempre, dice, acompañó sus enseñanzas con las señales y los milagros. En una ocasión dijo que hacía señales dice, porque si no las hacía, no le creerían. Jesús vio en las necesidades una oportunidad de predicar el evangelio. Sanó a la suegra de Pedro en su casa y en la noche tuvo la oportunidad de presentar el evangelio a las multitudes. Entonces, las señales abrieron el paso, los milagros abrieron el paso para que la gente pudiera recibir la palabra. Entonces, el evangelio va acompañado de milagros. Y para que se vean los milagros, nosotros tenemos que creer en esos milagros. Creer que Dios nos puede usar para orar por los enfermos. Así que cada vez que tengamos grupos, oremos por la gente, oremos por las necesidades, oremos por las personas que están enfermas. Pongamos nuestras manos en ellos para que veamos el poder de Dios. Si tú no oras por los enfermos, muchos no van a sanar, ¿sí? Pero si tú oras por ellos, a lo mejor no todos van a sanar, pero sí unos van a sanar, ¿sí? Entonces, es un ejercicio de fe, un ejercicio de fe. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, del 1 al 5, dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Me gusta este versículo, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dicen que el apóstol Pablo tuvo un fracaso en Atenas. Atenas, como sabemos, era el centro filosófico del mundo antiguo. Entonces, cuando Pablo fue a Atenas, dice que él veía la idolatría por todas partes. Y entonces encontró en un lugar un altar que decía al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Dijo, de aquí me voy a agarrar. Con esto voy a predicarles. Cuando fue a la plaza principal y empezó a predicarles, les dijo, yo he visto un altar al Dios no conocido y ese es el Dios al que yo les voy a predicar. Es el creador de los cielos y de la tierra. Y él empezó a hablar y dio un discurso maravilloso, pero su discurso no iba acompañado de las señales y los milagros. Al final, cuando Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos, los atenienses se van cada quien a su casa, ¿sí? Y dice que muy pocos recibieron la palabra, porque Pablo se apoyó en su conocimiento. Pablo era un hombre con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, que conocía filosofía y conocía todo eso, pero él no se apoyó en el poder de Dios en ese momento, ¿sí? Entonces, aquí a los Corintios les dice que cuando él fue a predicar la palabra, fue con la demostración del Espíritu y con poder, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No se trata de un lavado de cerebro, se trata de la palabra de Dios poderosa que rescata, que sana, que salva, que libera y que
que rompe las cadenas del diablo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Ahora dice, presenta a Jesús como Señor y Salvador. Siempre debemos hacer eso. Cada domingo, cada reunión de grupo de amistad, invitar a la gente a recibir a Cristo. Porque no sabemos si toda la gente que esté ahí ya recibió al Señor Jesucristo. Y esa es la decisión más importante. Es el milagro más grande, el milagro de la salvación. Y debemos invitar a la gente y ayudar a la gente a recibir al Señor. Dice, nunca olvides hacer el llamado y buscar la oportunidad para que cada persona entregue su vida a Jesús y confiese con su boca que Él es su Señor y Salvador. Romanos 10, 8 al 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, que Dios levantó a Jesús de los muertos, dice, serás salvo. Entonces es importante que la gente confiese con su boca y reciba a Cristo públicamente. Dice, el llamado es la conclusión de cada prédica. Debes convertirte en un buen pescador de almas a través de un llamado efectivo. Y aquí siempre tenemos mucho que aprender. Invitar a la gente a recibir a Cristo. Invitar a la gente a reconciliarse con el Señor. Habrá gente que ya recibe a Cristo, pero que se siente lejos de Dios, se siente alejada, se siente fría espiritualmente. Entonces, invitamos a la gente a rededicarle su vida a Cristo. ¿Sí? Amén.